El silbido del tren se desvanecía entre la polvareda cuando Lucía, con 5 niños colgados de su falda, quedó de pie en el andén vacío. El capataz había bajado a todos con un gesto brusco, apuntando con el dedo hacia la salida. «Sin boleto no hay viaje, mujer, lárguense», gruñó antes de dar media vuelta. Lucía apretó a Tomás, el menor de apenas 2 años, contra su pecho, mientras los demás se agrupaban a su alrededor como polluelos asustados. El sol del mediodía caía de lleno sobre la estación, y no había sombra suficiente para ocultar su vergüenza. Mariana, la mayor, se arrodilló en la madera para recoger una manta raída que usaban para cubrirse por las noches. Con torpeza, la extendió sobre sus hermanos, intentando protegerlos del calor. Pero los murmullos comenzaron al instante. Un grupo de hombres, con sombreros ladeados y cigarrillos en la boca, las observaban con sonrisas torcidas. 5 bocas y ni un centavo para un boleto. Seguro el padre se largó con otra, soltó uno. Otro respondió entre risas. ¿Quién va a querer cargar con tanto lastre? Nadie en su sano juicio. Lucía tragó saliva, sintiendo que cada palabra era una piedra lanzada a su espalda. Esteban, de 8 años, se aferró a su falda con ojos grandes y asustados. «Mamá, ¿vamos a volver a casa?», preguntó en voz baja. Pero no había casa a donde regresar. Lo poco que habían tenido quedó atrás, vendido o perdido. Ana, de 6, lloraba con los ojos apretados, mientras Mateo, el de 4, intentaba consolarla con palmadas torpes. Tomás sollozaba débilmente, agotado de tanto viaje. Lucía los abrazó a todos, deseando desaparecer bajo tierra. Una mujer que pasaba con un cesto de pan los miró con desdén, murmurando: «Deben haber hecho algo malo para que Dios los castigue así». Nadie ofreció agua, nadie extendió una mano. Solo estaban ellos, una isla de miseria en medio del bullicio de la estación. Lucía alzó la vista, buscando una salida, pero solo encontró más ojos que juzgaban, más murmullos que herían. El corazón le golpeaba con fuerza, no por ella, sino por esos 5 pares de ojos que la miraban esperando una respuesta. Y por primera vez, la certeza la atravesó como un rayo. Si nadie intervenía, si nadie los reclamaba, quedarían atrapados allí, marcados para siempre como los huérfanos de una madre viva. El murmullo en la estación creció como un enjambre. Cada minuto que pasaba, más viajeros se acercaban a mirar a Lucía y a sus 5 hijos como si fueran espectáculo de feria. Algunos se detenían a comentar en voz baja, otros señalaban sin pudor. Mariana, con apenas 10 años, se mantuvo de pie como un pequeño escudo frente a sus hermanos, sus brazos extendidos tratando de cubrirlos, aunque el tamaño de la manta apenas alcanzaba para tapar sus cuerpos temblorosos. Un hombre con chaleco polvoriento se inclinó hacia otro y soltó con sorna: «Mírala bien. Nadie la querrá con tanto equipaje. Se morirá de hambre antes del invierno». La carcajada que siguió se mezcló con el silbido del viento. Lucía apretó la mandíbula, conteniendo las lágrimas. Sabía que responder solo les daría más motivo para humillarla. Ana se aferró a la falda de su madre, escondiendo el rostro, mientras Esteban trataba de observar a todos con mirada desafiante, aunque la voz se le quebraba cuando preguntaba: «Mamá, ¿quién va a ayudarnos?». Nadie. Esa era la respuesta que caía como plomo sobre los hombros de Lucía. Una anciana, envuelta en un chal deshilachado, se detuvo un instante y murmuró con compasión: «Pobrecitos». Pero enseguida bajó la cabeza y siguió de largo, temerosa de cargar con problemas ajenos. Otros no disimulaban su crueldad. Una mujer bien vestida, con sombrero adornado de plumas, frunció los labios y dijo en voz clara para que todos escucharan: «Si no puede con ellos, que los entregue al orfanato. Al menos allí comerán». Las palabras fueron como un cuchillo que atravesó a Lucía. ¿Entregarlos? Separarse de lo único que le quedaba. Sintió que las piernas le flaqueaban, pero se obligó a sostenerse. Mariana la miró, sus ojos oscuros reflejando una mezcla de miedo y determinación. «Mamá, no dejes que nos quiten.
susurró. Lucía la abrazó con fuerza, prometiendo en silencio lo que su voz no alcanzaba a decir. El capataz reapareció con expresión de fastidio y señaló la salida. «Quítense de aquí, están estorbando a los pasajeros». Empujó a Lucía del hombro, haciéndola tropezar. Tomás lloró con un gemido agudo que partió el aire. El ruido hizo callar por un momento a todos, pero pronto regresaron las risas, los comentarios, el veneno disfrazado de curiosidad. Y en medio de ese círculo de miradas, Lucía comprendió que su humillación era ahora un espectáculo público, una condena dictada no por un juez, sino por el mismo pueblo que debería haberla protegido. El bullicio de la estación seguía creciendo, pero para Lucía todo se reducía al pequeño círculo que formaban sus hijos alrededor de ella. Mariana, con sus 10 años, apretó los dientes y tiró de la manta raída para cubrir a sus hermanos, aunque el viento la levantaba como si se burlara de su esfuerzo. «No lloren más, yo los protegeré», dijo con una voz que intentaba ser firme, aunque sus ojos brillaban de miedo. Ana, encogida contra ella, sollozaba con el rostro escondido. Esteban, tratando de parecer valiente, empujó la manta para tapar mejor a Tomás, el más pequeño, que lloraba con hipo. «No se preocupen, mamá nos cuidará», murmuró, como si quisiera convencer tanto a sus hermanos como a sí mismo. Lucía miró la escena y sintió que el corazón se le desgarraba. La niña mayor, cargando un peso que no le correspondía, los pequeños, buscando refugio en un pedazo de tela que apenas servía de sombra. El pueblo observaba en silencio, como jueces invisibles, disfrutando del espectáculo de la miseria ajena. Una carcajada rompió el aire. «¡Miren eso! ¡Una niña jugando a ser madre! ¡Qué ridículo!», gritó un hombre borracho apoyado contra un poste. Varias risas lo secundaron, y Lucía bajó la mirada, avergonzada, no por ella, sino por ver a su hija convertida en blanco de burlas. Mariana, sin embargo, no se quebró. Se arrodilló, abrazando a los 5, y susurró: «Somos nosotros contra el mundo. Nadie nos va a separar». Lucía sintió un nudo en la garganta. No debía ser la voz de una niña la que diera fuerza en medio de la tormenta, pero en ese instante, Mariana era más madre que hija, más escudo que criatura. El capataz regresó con paso pesado, acompañado de 2 ayudantes. «Si no se mueven por las buenas, los sacaré por la fuerza», anunció, golpeando el suelo con la bota. Uno de los hombres miró con asco a los niños. «Son demasiados. Mejor los dejamos afuera del pueblo, que la tierra se encargue». Los murmullos se reanudaron, algunos aprobando, otros callando por miedo. Lucía abrazó a todos, formando un círculo desesperado con sus brazos. Sintió que el mundo entero estaba en contra suya, y que pronto las cadenas invisibles de la vergüenza y la soledad los aplastarían. Y entonces, por primera vez, levantó la voz frente a todos. «¡No nos moverán!», gritó, con una fuerza que sorprendió incluso a sus propios hijos. Las risas se apagaron un instante. Nadie esperaba que una mujer agotada y descalza pudiera hablar con tanto fuego en los ojos. El grito de Lucía resonó en la estación como un trueno inesperado, pero apenas duró un instante. De inmediato, las burlas regresaron, más crueles que antes, como si cada palabra suya fuera combustible para el desprecio. El capataz escupió a un lado y murmuró con sorna: «Mira la valentía de la mendiga. ¿Quién te crees para desafiar a un pueblo entero?». Los ayudantes rieron a carcajadas, y uno de ellos, con gesto burlón, levantó a Mateo del brazo como si fuera un saco de harina. El niño gritó, y Lucía se lanzó hacia él, aferrándose con todas sus fuerzas. «¡Suéltalo! ¡Es mi hijo!», imploró, con los ojos llenos de lágrimas. El hombre lo dejó caer de golpe, provocando un llanto desgarrador. «Si no tienes pan ni techo, no tienes derecho a llamarlos tuyos», dijo, como si dictara sentencia. Lucía temblaba, pero no retrocedió. Se arrodilló en medio del andén, todavía abrazando a Mateo, y levantó la voz para que todos escucharan. «Por favor,
Solo un pedazo de pan, solo agua para mis hijos. No les pido oro, no les pido riquezas, solo un poco de compasión. El silencio duró apenas unos segundos. Una mujer delgada, con un cesto de hogazas recién horneadas, bajó la mirada. Sus manos temblaron, pero al sentir las miradas de los demás sobre ella, apretó el paso y se alejó sin ofrecer nada. Otra persona murmuró: «Si los ayudas, mañana tendrás a todos los huérfanos del pueblo en tu puerta». Y así, uno por uno, todos giraron la cara fingiendo no escuchar, no ver. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, se aferró a la mano de su madre. «Mamá, no nos quieren», dijo en un susurro apenas audible. Lucía sintió que el corazón se le partía en dos. Su ruego, su súplica más desesperada, había sido devorada por la indiferencia. Esteban apretó los labios, con rabia infantil, y murmuró: «Cuando crezca, jamás dejaré que humillen a nadie así». Ana sollozaba, tapándose los oídos para no escuchar las risas que todavía flotaban en el aire. Tomás, el más pequeño, apenas tenía fuerzas para llorar. Sus párpados pesados se cerraban de hambre y cansancio. Lucía los rodeó a todos con sus brazos, como si ese abrazo pudiera blindarlos contra el veneno del mundo. Y en ese instante, comprendió que estaba sola. El pueblo entero la había condenado, no con cadenas, sino con su silencio. Nadie se movió, nadie tendió una mano. El eco de su súplica quedó flotando en la estación, como un clamor ahogado que nadie quiso escuchar. El silencio de la estación se quebró con una carcajada seca, proveniente de un grupo de hombres que jugaban a las cartas en un banco cercano. Uno de ellos, con sombrero ladeado y botas llenas de polvo, señaló hacia Lucía y sus hijos y dijo en voz alta: «5 bocas lloronas y una mujer sin nombre. ¿Quién será tan insensato para cargar con 6 desgracias de golpe?». Las risas estallaron, y pronto otros se unieron al coro de crueldades. «Mejor que el orfanato se los lleve. Allí al menos aprenderán a trabajar», dijo una mujer con vestido color vino, sin molestarse en bajar la voz. Otro replicó: «Con suerte alguna granja los comprará por centavos, aunque dudo que valgan tanto». Las palabras flotaban como flechas envenenadas, hiriendo no solo a Lucía, sino también a los niños que, aunque pequeños, comprendían lo que se decía. Esteban bajó la cabeza, sus ojos llenos de rabia contenida, mientras Mariana apretaba la manta contra el pecho de sus hermanos, como si esa tela raída pudiera protegerlos de la maldad. Ana comenzó a llorar otra vez, tapándose la cara con las manos, y Mateo intentó consolarla con palmadas torpes, aunque sus propios labios temblaban. Lucía los abrazó con fuerza, intentando acallarlos con su calor, pero las voces alrededor no se detenían. Cada comentario era más venenoso que el anterior, cada risa más hiriente que un látigo. Ella levantó la mirada hacia el cielo, rogando en silencio que algo cambiara, que alguien rompiera aquel círculo de burla y humillación. Pero no llegó ayuda, solo más cuchicheos. Seguro el padre de esos niños huyó al saber la carga que tenía. Murmuró un joven con tono despectivo: «Si yo fuera ella, me escondería de la vergüenza». Lucía sintió un ardor en las mejillas, la humillación quemándole por dentro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no permitió que cayeran. Sabía que si lo hacía, esas risas crecerían aún más. Mariana la miró y susurró con voz firme: «No les hagas caso, mamá. Somos nosotros contra todos, ¿recuerdas?». Ese susurro de valentía infantil le dio a Lucía un respiro en medio de la tormenta. La apretó contra su pecho y respiró hondo, jurándose a sí misma que, aunque el mundo entero lo señalara, no se quebraría frente a ellos. El murmullo del pueblo seguía, cruel e implacable. Pero entre esas voces se escondía una mirada distinta, firme, observadora, que aún no se revelaba. Una mirada que cambiaría el destino de todos. El bullicio de la estación seguía envolviendo a Lucía y a sus hijos como una tormenta que no cesaba.
Los murmullos, las risas y las críticas se mezclaban con el silbido lejano del viento entre los rieles. Nadie parecía dispuesto a ofrecer ayuda. Nadie salvo una presencia silenciosa, que hasta ese momento había permanecido oculta entre las sombras del vestíbulo. Don Mateo Robles, ranchero rico y conocido en todo el condado por sus vastas tierras y su carácter reservado, observaba la escena desde hacía varios minutos. Alto, con sombrero de ala ancha que cubría su frente, permanecía inmóvil, como si evaluara cada palabra que se decía contra aquella mujer y sus 5 hijos. Sus botas impecables contrastaban con el polvo del andén, y su porte imponía respeto incluso sin pronunciar palabra. Nadie lo había notado todavía, pues los ojos del pueblo estaban fijos en la humillación de Lucía. Ella, de rodillas junto a sus pequeños, parecía una sombra a punto de desvanecerse, y sin embargo, su mirada seguía firme, aferrada a la dignidad que aún le quedaba. Mariana, la mayor, abrazaba a sus hermanos bajo la manta desgastada, repitiendo en voz baja: «Somos nosotros contra todos. Nadie nos romperá». Ese susurro llegó hasta don Mateo, y algo en su pecho se estremeció, recordándole una promesa lejana que él mismo había hecho en su juventud: jamás darle la espalda a un inocente. Dio un paso adelante, y el ruido de sus espuelas contra la madera del andén hizo que varios se giraran. El murmullo cambió de tono. Algunos susurraron su nombre con sorpresa. «¿Es don Mateo Robles?», preguntó una mujer con voz incrédula. «¿Qué hace aquí?». El capataz, que hasta entonces se había sentido dueño de la situación, frunció el ceño y se irguió. «Señor Robles, no se preocupe, esto no es asunto suyo. Solo una mendiga y sus crías ocupando espacio», dijo con tono despreciativo. Don Mateo no respondió de inmediato. Se limitó a caminar lentamente hacia el grupo, cada paso suyo acompañado por el crujido de la madera. Sus ojos, oscuros y serenos, se clavaron en los de Lucía, que lo miraba con mezcla de temor y esperanza. El silencio cayó de pronto sobre la estación, como si todos supieran que algo estaba a punto de romperse. El ranchero se detuvo frente a la escena. Una madre exhausta, 5 niños abrazados bajo una manta vieja y un pueblo entero mirando con crueldad. Y aunque aún no había dicho nada, la sola presencia de don Mateo bastó para que el aire cambiara. El pueblo esperaba sus palabras, pero Lucía, con el corazón acelerado, sintió por primera vez que quizá no estaban tan solos como creían. El capataz, con las manos en la cintura y un gesto de molestia, rompió el silencio que pesaba en la estación. «Don Mateo, no debería mezclarse en este asunto. Esta mujer y sus críos solo traen problemas. Ya bastante tenemos con viajeros decentes como para perder el tiempo con despojos». Sus palabras cayeron como piedras, y algunos en la multitud asintieron con nerviosismo, temerosos de contrariar al hombre que controlaba los trenes. Lucía apretó a Tomás contra su pecho y bajó la mirada, convencida de que la presencia del ranchero solo traería más humillación. Mariana, en cambio, lo observaba con expectación, como si hubiera visto en sus ojos un destello distinto. Don Mateo no respondió de inmediato. Caminó despacio hasta situarse a un par de pasos de la manta que cubría a los niños. El polvo del suelo se levantaba con cada pisada de sus botas, y el murmullo del pueblo se fue apagando, expectante. Se inclinó un poco, miró de frente al capataz y dijo con voz grave: «Lo que estás llamando despojos son 5 vidas que valen más que tu desprecio». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. El capataz, rojo de ira, replicó: «¿Así que ahora va a cargar con ellos usted? ¿Con 6 bocas que no son suyas?». La pregunta resonó con tono desafiante, como si esperara una negativa que devolviera la humillación a Lucía. Ella sintió que la sangre le abandonaba el rostro. No podía soportar que alguien se riera también de él por defenderlos. Intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Don Mateo, sin apartar la vista del capataz, se enderezó.
Su sombra se proyectó larga sobre la manta y los niños que la sostenían. No son problema para nadie aquí, salvo para los que disfrutan del sufrimiento ajeno. Respondió con calma, aunque en su voz vibraba una firmeza que cortó el aire. La multitud quedó inmóvil, algunos con las bocas entreabiertas. El capataz bufó y trató de imponerse otra vez. Pues si tanto los quiere, diga aquí y ahora qué piensa hacer con ellos, porque el tren no los llevará a ningún lado. Lucía sintió que el corazón se detenía, y todos los ojos se clavaron en el ranchero. Los murmullos crecieron otra vez, expectantes, sabiendo que la próxima frase de don Mateo decidiría el destino de aquella familia rota. El aire en la estación se volvió pesado, como si todos aguardaran el golpe final de un martillo invisible. El capataz, con los brazos cruzados, esperaba que don Mateo retrocediera, que se diera cuenta de lo absurdo de cargar con una madre descalza y 5 niños famélicos. Lucía, de rodillas, apenas podía respirar. Sentía que cada segundo alargaba la agonía. Sus hijos la miraban con los ojos abiertos, esperando una respuesta que ella no podía dar. Entonces, el ranchero dio un paso adelante. Su voz no necesitó alzarse para imponerse. Salió firme, serena, como una sentencia que nadie se atrevió a discutir. «Míos también», dijo, mirando al capataz y luego a la multitud. Un silencio denso cayó sobre el andén. Algunos hombres dejaron caer los cigarrillos de la sorpresa, y una mujer se llevó la mano a la boca. Mariana, todavía abrazada a sus hermanos bajo la manta, alzó la cabeza y lo miró con incredulidad, como si acabara de escuchar un milagro. El capataz se atragantó con su propio desprecio. «¿Qué dijo?», murmuró, incapaz de asimilar lo que acababa de escuchar. Don Mateo repitió, esta vez más despacio, clavando los ojos en los niños. «He dicho que son míos también. Desde hoy, nadie los volverá a señalar como carga». La frase retumbó en la estación más fuerte que el silbido de cualquier tren. Los murmullos se encendieron de golpe. «¿Está loco?», susurró uno. «¿Cómo va a quedarse con 6 de golpe?», dijo otro. Pero había también quien bajaba la mirada, avergonzado de haber reído momentos antes. Lucía no pudo contener las lágrimas. Su cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de alivio, de una esperanza que le quemaba el pecho como fuego. «¿Por qué?», alcanzó a susurrar, pero las palabras se quebraron. Don Mateo se agachó, apartó con cuidado la manta y tocó el hombro de Mariana. «Porque nadie debería enfrentar el mundo solo», dijo con voz grave, «y menos una madre con 5 inocentes». Tomás, el más pequeño, extendió los brazos hacia él, y el ranchero lo tomó con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido allí. La multitud permanecía en silencio, atrapada entre el asombro y la vergüenza. La crueldad que momentos antes era espectáculo, se había convertido en un espejo incómodo. En ese instante, la frase del ranchero no solo reclamaba a 6 vidas abandonadas, también desnudaba el corazón de todo un pueblo. El eco de aquellas palabras, «míos también», siguió vibrando en los muros de la estación como si fueran campanas invisibles. Nadie se atrevía a moverse. Los ojos de la multitud iban del ranchero a la mujer de rodillas, de los niños a la manta raída que ya no parecía un trapo, sino un estandarte de vergüenza para todos los presentes. Un anciano que había reído momentos antes bajó la cabeza, murmurando para sí, «Dios nos perdone». Una mujer joven, con su bebé en brazos, apretó al pequeño contra su pecho y apartó la mirada, incapaz de sostener el peso de su propia indiferencia. El capataz, rojo de furia y humillación, dio un paso adelante. «¡Esto es ridículo! No puede venir aquí a desautorizarme frente a toda esta gente. Esa mujer es una carga, esos niños son una condena. No son asunto suyo». Pero su voz sonó hueca, sin la fuerza de antes. Los murmullos de la multitud se alzaron contra él. «Ya basta», dijo un hombre del pueblo que siempre había callado ante su autoridad. «Nos reímos como cobardes, y ese niño pudo ser el mío». Otros asintieron,
El capataz, viendo que el apoyo se le escurría, apretó los dientes y reculó, mascullando maldiciones. Lucía, aún con lágrimas en el rostro, miraba a don Mateo como si no pudiera creer que un desconocido se hubiera puesto de pie por ellos. ¿De verdad?, alcanzó a decir, pero la voz se le quebró. Don Mateo no respondió con palabras. En cambio, se quitó el abrigo de lana gruesa que llevaba sobre los hombros. Con gesto solemne, lo colocó sobre los 5 niños y sobre Lucía, cubriéndolos como quien cubre un altar. El gesto provocó un murmullo colectivo, distinto a los anteriores. Ya no era burla, era respeto, era sorpresa teñida de vergüenza. Mariana, con los ojos muy abiertos, acarició la tela con sus manos pequeñas y dijo en voz baja: «Es suave y huele a hogar». El pueblo entero escuchó esa frase infantil, y en muchos corazones se clavó como un puñal, porque lo que para ellos había sido espectáculo, para esos niños era la diferencia entre la vida y la muerte, entre el frío y el calor, entre el abandono y la pertenencia. Don Mateo se irguió, todavía con Tomás en brazos, y miró a la multitud sin necesidad de levantar la voz. Hoy dejó claro que la misericordia pesa más que la crueldad, y quien no lo entienda, que se aparte de nuestro camino. Nadie se atrevió a responder. La vergüenza se extendió como una sombra, y el pueblo entero quedó en silencio, derrotado por la verdad de un solo hombre. El silencio en la estación era tan profundo que se escuchaba el crujir de la madera bajo las botas de don Mateo. Nadie se movía. Nadie se atrevía a desafiar la decisión que acababa de pronunciar. El capataz, con el rostro enrojecido, recogió sus llaves y retrocedió sin mirar a nadie. Su autoridad se había desmoronado frente a los ojos de todo el pueblo. Lucía, aún con el abrigo pesado sobre sus hombros y los niños acurrucados debajo, intentaba comprender lo que estaba sucediendo. «No entiendo. ¿Por qué usted?», balbuceó, la voz quebrada por el llanto. Don Mateo se inclinó hacia ella, con Tomás todavía en brazos, y dijo con calma: «Porque la justicia empieza en pequeños actos. Hoy son ustedes. Mañana podría ser cualquiera». Sus palabras no eran grandilocuentes, pero cada una pesaba más que las burlas que habían escuchado antes. Mariana, con lágrimas brillando en los ojos, susurró: «¿De verdad somos suyos ahora?». Don Mateo asintió sin dudar. «Míos también. Y mientras yo respire, no volverán a pasar hambre ni frío». Esa promesa no cayó en vano. Varias cabezas en la multitud bajaron, avergonzadas, mientras otros miraban con una mezcla de respeto y desconcierto. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. La lección estaba en el silencio, en la conciencia de que habían presenciado un acto que los desnudaba a todos. Con paso firme, el ranchero guió a Lucía y a sus 5 hijos hacia la salida de la estación. El abrigo ondeaba alrededor de ellos como un estandarte nuevo, reemplazando la manta raída que quedó abandonada en el andén. Algunos la miraron, tirada en el suelo, símbolo de la miseria que había marcado aquella mañana. Lucía se detuvo un instante, miró la manta y luego a don Mateo. Él negó suavemente con la cabeza: «Déjala, no la necesitan más». Con esas palabras, reanudaron el camino, los 6 pequeños siguiendo al ranchero como si hubieran nacido para estar a su lado. La multitud se abrió, dejando paso en silencio. Nadie se atrevió a interponerse. Algunos incluso apartaron la mirada, incapaces de sostener el peso de su propia vergüenza. Al salir de la estación, un rayo de sol iluminó a los niños bajo el abrigo, y por primera vez en mucho tiempo, Lucía respiró sin miedo. Aquella jornada que había comenzado con humillación, terminaba con una promesa inesperada: un nuevo hogar, una nueva vida. Y mientras el tren partía en la distancia, llevando a otros hacia su destino, Lucía comprendió que el suyo ya había cambiado para siempre. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer.
Si hubieras visto a una madre abandonada con 5 niños en la estación, ¿habrías tenido el valor de decir míos también?